Vamos a leer una porción en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1. Evangelio según San Mateo, versículo 1. Antes de leerlo, hay partes de la Escritura que nos resultan desconcertantes. Cuando uno las lee por primera vez, desconcierta. Bienaventurados los que sufren, por ejemplo. Usted dice, bienaventurados los que lloran. La primera vez que uno lo lee, no entiende bien qué pasa. Y no entiende por qué. Porque el Señor muchas veces presenta cosas desconcertantes, decían cosas que sorprendían, para obligarnos a analizar ciertas cosas en nuestra propia vida. Esta es una parábola desconcertante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que Dios es justo. ¿Usted cree que Dios es justo? ¿Sí? Ser justo significa darle a cada uno lo que le corresponde. Darle a cada uno lo que le corresponde. Eso se llama equidad. Y se espera del justo que le dé a cada uno lo que le corresponde. El rey Josafat, en un momento, prepara a los jueces de su pueblo y cuando les da la orden de que juzgue, siempre los reyes le daban consejos a los jueces en el momento en que encaraban la tarea. Les dice, mirad lo que hacéis, que nuestro Dios, que el Señor nuestro Dios, en el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Está diciendo, cuidado ustedes jueces, porque tienen que hacer justicia, porque están bajo la autoridad de Dios y Dios es un Dios justo. Ahora, cuando leemos esta parábola nos asombra la inequidad del dueño de casa. El dueño de la casa es acusado, el dueño de la viña es acusado de injusto. ¿Por qué? Porque le pagó
un denario al que trabajó 12 horas y un denario al que trabajó también 1 hora. Uno dice, se hizo justicia. Y entonces los que habían trabajado de temprano dicen, pero nosotros nos aguantamos el calor del mediodía, nos aguantamos la presión, nos aguantamos todo, estuvimos 12 horas bregando y recibimos un denario. Y estos que llegaron recién deciden también un denario. Ahora tenemos que analizar un poco la situación que rodea esta parábola. ¿Qué es lo que hacía el hombre, el dueño de la viña? Era una buena persona que salió a levantar su cosecha y a levantar obreros, lo que nosotros llamamos en nuestro país el obrero golondrina, ese que va de un lado a otro para levantar las cosechas de donde hay trabajo. Se reunían ellos en determinados lugares esperando que alguien viniera a buscarlos para el trabajo. Y el dueño era una buena persona, el dueño de esta viña, porque fue y contrató a las personas en un momento en que no había trabajo, lo contrató por lo que había que pagarle. Usted sabe que cuando no hay trabajo, se producen siempre abusos. Bueno, querés trabajo, te pago menos. Él no, un denario era lo que se le pagaba por día de trabajo al que trabajaba en el campo. Por las 12 horas de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se pagaba un denario por día, que era lo justo. Y él llegó, levantó una cantidad de gente y les dijo, les voy a pagar lo justo. Dice, habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña, el justo jornal de un día de trabajo. Ahora, salió después, otra vez, a las 9 de la mañana, hacía 3 horas que los otros estaban trabajando, y vio a otra gente y dice, vayan que yo les voy a pagar lo justo. Y salió otra vez a las 12 del mediodía, y se encontró también gente que estaba todavía esperando trabajo, seguramente en otro lugar, y le dijo, vayan, yo les voy a pagar lo justo. Y se encontró otros a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde hizo lo mismo. Ahora, el que fue a la viña a las 5 de la tarde, ¿cuánto tiempo trabajó? 1 hora. 1 hora. Quiere decir que cada uno trabajó distinto. Y el dueño, cuando termina esto, le da una orden precisa al mayordomo. Dice, bueno, hay que empezar a pagarle a la gente, empezando desde el que entró último hasta el que entró primero. Y cuando le fue a pagar al que entró último, le pagó un denario, el de un día. Me imagino que los otros, al ver el denario, dijeron, lo que vamos a recibir nosotros. Y recibieron todos un denario. Y por supuesto que se pusieron a protestar. ¿Y qué decían? Y los últimos trabajaron 1 sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El reclamo era justo. Mayor tiempo, calor de mediodía, y estaba cobrando lo mismo que el que llegó a último momento. Ahora, esto no puede ser, porque Dios es un Dios de justicia, y no puede cometer injusticia. Muchas veces pensamos a Dios en función de nosotros y de cómo pensamos nosotros. Con nuestras ideas de justicia, juzgamos el proceder de Dios. El joven rico, y ahora voy al entorno de la parábola, ¿qué había pasado antes? Porque nosotros agarramos y empezamos a leer en el versículo primero, pero hay un capítulo anterior. Y cuando uno lee el capítulo anterior, se da cuenta de lo que Jesús quiso decir. En el capítulo anterior había venido el joven rico, y todos sabemos la historia. Se acercó, quiero recibir la vida eterna, cumple los mandamientos, esto lo hago desde mi juventud. Bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vení. Y dice, se fue triste. Y Jesús hizo una reflexión en ese momento. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, esta es una exageración que era típica de la época,
a que un rico entre en el reino de los cielos. Todos los discípulos, o la mayoría de los discípulos, se hicieron una pregunta. Y entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús le contestó la pregunta a ellos. Pero Pedro, que siempre el más agudo de todos en ese sentido, Pedro, él se había quedado con algo que Jesús le dijo al hijo pródigo, al joven rico. Jesús le había dicho, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces él le pregunta, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Como diciéndole, Señor, nosotros somos de la primera hora, Somos de la primera hora. Ahora están viniendo muchos, pero nosotros cuando no tenías nadie, yo estaba allí, Señor, típicamente humano. Pedro es el más humano de los discípulos, ¿no? Entonces él va y protesta. Y en esa protesta dice algo que estaba en el corazón de todos ellos. Estoy seguro de eso, estaba en el corazón de ellos. Ahora Jesús, para contestarle, narra esta parábola. Y vamos a mirar la parábola de vuelta. Una ciudad sin trabajo. Un montón de gente esperando tener trabajo. Busca jornaleros y sale a las 6 de la mañana. Y encuentra un montón de jornaleros. Pero muchos se quedan esperando por allí. Y a las 9 encuentra otros jornaleros que estuvieron desde las 6 y otros a las 12. Y a las 5 de la tarde le pregunta a las 5 de la tarde, ¿ustedes por qué están acá? ¿Por qué se pasaron todo el día esperando? Y por qué vinimos, pero nadie nos llamó. Nadie nos llamó. Y entonces él le dice, vayan, ustedes también. Y todos esperaban recibir la parte, que es la justicia. Y el Señor hizo justicia, y el dueño de la viña hizo justicia. Le dio lo que había dicho, 1 denario a cada uno. Pero Dios no solamente es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia. Y acá aparece la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, ¿cuál es? Darle a la persona lo que no merece. Pero él entendió lo que pasaba con ellos. Ellos estaban allí todo el día esperando para llevar el pan a la casa. No eran vagos que se quedaron en la casa para que les llevaran el dinero, cuidado. Era gente que estaba allí esperando porque quería trabajar y no tenía trabajo. Y ese día iba a volver a su casa y no iba a tener el pan para los hijos. Y el dueño ve el problema. Y ve el problema que tienen ellos. Y en esta parábola hay un acto de justicia. El acto de justicia es darle al que trabajó todo el día 1 denario. Este es un acto de justicia. Y hay un acto de misericordia. Y la misericordia es que él dijo, no lo merecen, pero yo se los voy a dar por amor y por misericordia. Jesús señaló ese día que Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Y enseñó en esta parábola lo difícil que es entender la misericordia. Porque cuando yo reclamo misericordia. Y cuando exijo justicia, ¿no? Ahora, cuando veo al otro, me olvido de reclamar para él misericordia. Y digo, él tenía que ser pagado justo. Ignoro la misericordia. Jesús conversa con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz dice, nosotros estamos aquí porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mira a Jesús y dice, ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino.
¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Pedro esto le molestaba, porque él era de la primera hora. Y llegó el de la última hora. Y este no estuvo en todo el ministerio de Jesús y recibió lo mismo. Pero lo que hace el Señor es dar misericordia. No merece el paraíso, no lo merece. La misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. ¿Quién merece algo de nosotros? Todo lo que recibimos es pura gracia, es pura gracia. Todo lo que recibimos es pura gracia. Gracias a Dios que no ejerce sobre mí la justicia, sino la misericordia. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. La justicia nos tendría que dar lo que merecemos. ¿Qué merece el ser humano por su pecado? La paga del pecado es la muerte. Quiere decir que todos nosotros estamos amparados por eso que se llama misericordia. La misericordia de Dios. Un día un doctor de la ley le dijo a Jesús, cuando Jesús le habló de amar al prójimo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la parábola del buen samaritano. En esa parábola hay un hombre tirado, apaleado, medio muerto, librado a su suerte en un costado del camino. Pasaron 3 personas al lado de él. El primero era un sacerdote, después fue un levita, los 2 pasaron de largo, eran religiosos, hacían justicia. Pero después pasó un samaritano, que era el enemigo del que estaba allí tirado. Y dice, fue movido a misericordia. No a la justicia, sino a la misericordia. Ese hombre lo odiaba. Y él sabía que si él hubiera estado en ese lugar, ese judío que había caído allí no le iba a tender la mano. Porque le habían enseñado desde chico que el samaritano era un perro y había que dejarlo morir. Y allí pudo más la misericordia. Y Jesús destacó, dice, ¿quién fue el prójimo? Y el doctor de la ley que había entendido dijo, el que hace con él de misericordia. Había entendido que lo que Dios busca es la misericordia. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Es decir, hay un mandato de misericordia. Hay un mandato de misericordia. Los fariseos trataban de ser justos, lo más justos posible. Y se habían olvidado de la misericordia. Y se los recuerda un día el Señor. Se los recuerda a los fariseos diciéndoles, sí, ustedes diezman todas las cosas. Dice hasta el eneldo, el comino, hasta las especies. Dice, pero se han olvidado de la justicia, la fe y misericordia. Se han olvidado de eso. Se han olvidado. No están haciendo ni justicia, ni tienen fe, ni misericordia. Y uno dice, pero justicia era lo que ellos buscaban. Y que cuando yo no entiendo a Dios en su totalidad y entiendo el carácter de Dios, no puedo ni hacer ni justicia, ni tener fe, ni hacer misericordia. Tenemos que entender a Dios como Dios es, no como a mí me parece que tendría que ser. Y cuando llego a esta parábola, que es desconcertante al principio, me doy cuenta al final
que Dios está dejándonos una tremenda lección de misericordia. Nos está diciendo que uno puede ser justo fácilmente, y se puede convertir en un fariseo, pero que lo difícil es equilibrar el sentido de justicia con el sentido de misericordia. Y el Señor acá juntó las dos cosas, la justicia y la misericordia. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Es la palabra de Jesús. Cuando Jesús tomó a los 12 y los mandó por los caminos a predicar, los predicadores itinerantes que iban de un lado a otro en Israel, cuando llegaban a un lugar y predicaba, el pueblo a los que ellos servían, los tenían que sostener, les tenían que dar el alimento, el albergue y todo esto. Pero Jesús les enseña, de gracia recibieron, den de gracia. Hay lugares donde no los van a recibir, hay lugares donde no les van a dar albergue, hay lugares donde los van incluso a menospreciar. Pero recuerden siempre, de gracia recibisteis, dad también de gracia. El Señor en un momento descorre un velo, que es el velo de la eternidad, para mostrarnos algunas cosas que van a suceder en el futuro. Entre las cosas que nos muestra que van a suceder en el futuro, está esa separación de las ovejas y las cabras. Dice, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te abrigamos? ¿O al desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Notablemente, ellos le habían dado pan al hambriento, le habían dado de beber al sediento, habían albergado al extranjero, habían visitado al enfermo y al encarcelado, y no lo hicieron para ganar algo delante de Dios, lo hicieron naturalmente, porque eran misericordiosos. Y cuando llegan, se asombran. Dicen, ¿cómo? Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Mucha gente hace misericordia porque cree que se va a ganar algo. Hace misericordia porque cree que es una forma de empujarse hacia el cielo, ¿no? Jesús dice, bueno, lo notable, dice, de esta gente es que hizo misericordia sin esperar nada, porque la misericordia no tiene que esperar otra cosa, si no, no es misericordia. Es misericordia porque es el desprendimiento total. Ellos lo hicieron naturalmente. No era una obra benéfica lo que estaban haciendo para sentirse bien o para que el Señor los tenga en cuenta de que lo están haciendo. Señor, anótame esto. ¿No? O para hacer un mérito para la eternidad, cuando llegue voy a sacar la misericordia. ¿No? Lo hicieron por compasión. ¿Qué hizo el dueño de la viña? Tuvo compasión. Pensó más allá de lo que se veía y más allá del trabajo. Oraba porque era la consecuencia de lo que Dios había hecho en su vida. Y estos que abrigaban al desnudo y que se asombran cuando Jesús le dice, me recibieron a mí, me visitaron a mí, se asombran, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Ellos obraban porque era consecuencia de lo que Dios había hecho en ellos y habían aprendido la misericordia. El Señor dice, lo hicieron, ni se dieron cuenta. No se dieron cuenta, pero me lo estaban haciendo a mí. Yo era el que sufría en cada uno de ellos, era el que tenía hambre en cada uno de ellos, era el que estaba injustamente en la cárcel
como cada uno de ellos. Y cuando entendieron ese sufrimiento, el Señor lo asumió como propio. Ellos entendieron el sufrimiento de otros. Y el Señor dijo, a mí me lo estaban haciendo. Habacuc un día se protestó contra Dios. Es el profeta que se presenta y dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar todo esto? Que no pongas tu mano, no arregles todo. Y Dios le dice, bueno, espérate. Yo estoy preparando un ejército de caldeos porque la situación va a ser peor. Y yo me imagino que a Habacuc le debe haber caído como un balde de agua fría eso. Yo estoy pidiendo que se acabe todo y me dice, no, viene algo peor todavía, viene algo peor todavía. Y él hace una oración al final, que la comienza con estas palabras. En el día, Señor, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Y creo que esto es una oración que podemos hacer todos nosotros. Señor, en el día en que tenemos que rendir cuentas, acuérdate de la misericordia.